y después va a entrar Nelson a explicar. Muy bien. Entonces lo primero, muchachos, es que esta guía se llama Laboratorio Virtual de Física, Electricidad y Magnetismo, Líneas Equipotenciales, parte 2. Objetivo general: encontrar la ecuación matemática de las líneas equipotenciales asociadas a configuraciones de cargas eléctricas puntuales. Ese es el objetivo general, encontrar una ecuación matemática. Objetivos específicos: determinar una familia de líneas equipotenciales a partir de las mediciones de diferencia potencial. Y 2, correlacionar las mediciones con la ecuación matemática en un plano para las líneas equipotenciales, ¿sí? Un breve repaso es que las líneas equipotenciales, recuerden que son líneas a lo largo de las cuales el potencial eléctrico es constante, por eso se llama equi, ¿sí? Significa igual. En 2 dimensiones hablamos de líneas equipotenciales, mientras que en 3 dimensiones hablamos de superficies equipotenciales, ¿sí? Entonces, básicamente la idea con esta práctica es encontrar la ecuación matemática en el plano, en R2, de las líneas de las líneas equipotenciales asociadas a cargas puntuales, y en la segunda parte vamos a ver este concepto, pero para placas paralelas. Ok, aquí vemos las páginas de las simulaciones. Y vamos para la parte 1. La parte 1 es la ecuación en el plano de las familias de líneas equipotenciales, ¿sí? Entonces vamos a mirar la primera pregunta. Dice, encuentre la ecuación en el plano, encuentre la ecuación en el plano de la familia de líneas equipotenciales de un dipolo eléctrico, constituido por las cargas de más 1 nanocoulomb y menos 1 nanocoulomb, separadas 450 centímetros. Dibuje las familias para 5, 10 y 20 voltios y esos mismos valores pero negativos. La distancia se mide con respecto a la carga negativa, la cual es el origen de coordenadas. Tenga en cuenta la ecuación, y aquí me dan la ecuación del potencial eléctrico de una carga puntual pero sumada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta primera parte? ¿Sí? Les voy a mostrar aquí. Ok. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que hacer para esto es lo siguiente. Déjenme un momentico, yo miro acá. A ver si puedo abrir aquí una página para explicarles un poco este concepto. Me están diciendo que hay que encontrar la ecuación de líneas equipotenciales para un dipolo eléctrico. Hay que encontrar la ecuación. ¿Cómo hacemos para encontrar la ecuación? Pues tenemos que utilizar esa ecuación. Me están diciendo que la carga negativa está en el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, para esto lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a mirar, ¿sí? Déjenme, yo les explico acá. Les voy a abrir aquí un tablerito para poderles explicar bien en qué consiste esto. Ok. Muy bien. Entonces, en la práctica me están diciendo que encuentre la ecuación de las líneas equipotenciales, ¿sí? Para V igual a 5 voltios, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Aquí nosotros tenemos esta configuración. La configuración que nosotros tenemos es la siguiente. Vamos a cambiar aquí el color. Entonces, tenemos esta configuración. Tenemos en un plano XY. Y en este plano XY tenemos dos cargas, ¿sí? Aquí tenemos dos cargas. Una carga negativa, aquí en el origen. Esta carga negativa sería Q1, que tiene menos 1 nanocoulomb. Y aquí a la derecha tenemos otra carga que es positiva,
que es Q2, es igual a más 1 nanocoulomb. Y entre las dos están separadas una distancia. Esa distancia es 450 centímetros, es decir, 4,5 metros, ¿sí? Esa es la distancia entre estas dos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos encontrar la ecuación de una línea que sea equipotencial. Quiere decir que nosotros queremos calcular la ecuación para un punto. A ver, vamos a mirar acá. Queremos calcular la ecuación de una línea equipotencial que pase por un punto X, Y. Entonces, la línea equipotencial va a pasar por este punto, ¿sí? Vamos a suponer que es esto. Vamos a suponer que está la línea equipotencial, ¿sí? Línea equipotencial. Esta línea equipotencial, pues obviamente es un conjunto de puntos en el plano XY, un conjunto. Entonces, este punto que ustedes ven acá se llama el punto X, Y. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que aplicar? Tenemos que aplicar que el potencial es igual al potencial 1 más el potencial 2. El potencial 1, el potencial 1 sería igual a K por Q1 sobre R1 más K por Q2 sobre R2. Entonces el potencial sería igual a K, ¿cierto? En este caso K, pues sería 9 por 10 a la 9 por Q1, y Q1 vale menos 1 nanocoulomb, o sea, menos 1 por 10 a la menos 9, a la menos 9 coulomb, sobre R1. Y R1, muchachos, es esta distancia que ustedes ven acá. Es la distancia entre el punto y la carga Q1, ¿sí? Esa distancia entre el punto y la carga Q1 se puede encontrar muy fácilmente con la ecuación de la distancia entre los dos puntos. ¿Cuál es la ecuación de distancia entre los dos puntos? En este caso R1 sería igual a ¿qué? R1 sería igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1, pero pues aquí x2 es x y x1 es 0. O sea que sería x menos 0 cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Por lo tanto, esto nos quedaría igual a la raíz cuadrada de x2 más y a la cuadrada. Listo. Esta sería R1. Y R2 la hacemos de forma similar. R2 sería la distancia entre este punto y este punto donde está la segunda carga. Este sería R2. Entonces, en este punto donde está esta carga es el punto 4.5, 0. Por lo tanto, la ecuación de esta sería x menos 4.5 menos 4.5 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, pues que sería este y menos este 0 al cuadrado, pues sería y al cuadrado, ¿sí? Y aquí tenemos las dos distancias, muchachos. Entonces aquí el R1, en R1 vamos a poner abajo raíz de x2 más y2 más k, que otra vez es 9 por 10 a la 9, por Q2, que Q2 es 1 por 10 a la menos 9, porque es un nanocoulomb positivo, es esta. Recuerden que nano es 10 a la menos 9. Sobre la raíz cuadrada de ¿qué? De x menos 4.5 cuadrado, ¿más qué? Más y cuadrado, ¿sí? Y esta línea equipotencial es, como es me están preguntando para 5 voltios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerla, la línea equipotencial, déjenme un momento, yo miro aquí en la guía cómo está. Vamos a mirar una cosa. Aquí en la guía dice para 5 voltios, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a coger e igualamos esto a 5, ¿sí? Toda esta ecuación la igualamos a 5. Entonces, esto nos quedaría así. Esto nos quedaría así. 5, porque es la línea equipotencial de 5. Este 10 a la 9 se cancela con este 10 a la menos 9, ¿cierto? Queda 10 a la 0. Entonces quedaría menos 9 sobre la raíz cuadrada de x2 más y2 más 9 sobre
la raíz cuadrada de x menos 4.5 cuadrado, ¿cierto? Más y al cuadrado. Y esta sería la ecuación de la línea equipotencial que nos están pidiendo, ¿sí? Esta es la ecuación. Entonces, básicamente, si nos piden la ecuación, esta es la respuesta, es una expresión en x y en y. Ahora, si nos llegan a pedir la ecuación de la línea potencial, de equipotencial no para 5 voltios, sino para 10 voltios, exactamente esto, pero es igual a 10. Y si nos llegan a pedir esta, pero para 20, exactamente lo mismo, pero es igual a 20. Y si me llegan a pedir la ecuación para menos 5 voltios, exactamente lo mismo, pero es igual a menos 5. Es decir, que esta parte derecha de la ecuación, pues prácticamente va a ser la misma siempre. Entonces, en eso consiste el primer punto, en hallar 6 ecuaciones de este tipo, pero para 5, una, otra para 10, otra para 20, y otra para menos 5, otra para menos 10 y otra para menos 20. Aquí a la izquierda. Esa es la única parte que cambia. Ok, perfecto. Sigamos. Entonces, ya terminamos el primer punto. Ahora, el segundo punto dice, use el simulador de PET para ubicar 5 puntos de la línea equipotencial de 5 voltios. Entonces aquí sí tenemos que meternos en el simulador para ubicar 5 puntos de la línea equipotencial de 5 voltios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a abrir el simulador. Yo lo voy a abrir aquí. Como ustedes lo pueden ver, aquí lo tengo abierto. Y en este simulador le voy a poner la grilla. Y voy a ubicar aquí la carga, una carga negativa, y a los 4.5 metros voy a ubicar la otra. Cada cuadrado de estos mide medio metro. Entonces aquí 2 sería 1 metro. ¿Sí? Entonces sería 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros y 4.5. Sí, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Porque cada cuadrado de estos es medio metro. Ok. Entonces, como ya los ubiqué, ahora voy a coger el voltímetro y en ese voltímetro voy a ubicar una superficie equipotencial que sea igual a 5. Ubiquémoslo con 5. Con 5. Entonces ubiquemos esto en 5. Vean, ahí me dio aproximadamente 5. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Anotar la coordenada de este punto. ¿Cuál es la coordenada de este punto? Si esta carga es el origen y cada 2 cuadrados de estos es 1 metro, es decir, aquí hay 1 metro, de acá a acá hay 1 metro, para que ustedes lo vean, véanlo aquí por favor, que de acá a acá mide 1 metro. Si se dan cuenta que de acá a acá mide 1 metro aproximadamente, entonces si de acá a acá mide 1 metro, entonces lo que hacemos es lo siguiente, cogemos esta reglita y medimos acá cuánto da. Entonces miren que más o menos en X estamos hablando que es más o menos 3.375 metros, ¿sí? Y en Y es 0. Entonces la primera coordenada sería esta, 3,375 en X y en Y 0. Ahora ya tengo un punto, pero me piden son 5 puntos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mover este multímetro hacia arriba o hacia abajo. Lo voy a mover primero hacia arriba. Si lo muevo hacia arriba, voy a ubicar otro punto. Por ejemplo, este punto. Entonces en este punto vamos a leer otra vez. Si leemos, si se dan cuenta, en X más o menos, ¿en qué distancia estamos? En X estamos más o menos en 3. Más o menos en 3.48 metros en X. Y en Y sería la distancia que hay más o menos. En Y sería la distancia que hay más o menos desde acá hasta esta altura más o menos de aquí. Sí, porque es la distancia que hay verticalmente entre el eje X y esta altura que es donde está más o menos esto. Entonces la coordenada en Y sería 0,54 metros, ¿sí? Ahí ya tengo la coordenada de X y de Y. Básicamente es utilizar este metro para ubicarse un poco con las coordenadas en X y en Y, pero tiene que estar en metros. Aquí da 54.5 centímetros, pero esto tiene que estar en metros. Entonces así, y otra vez, anoto el punto en la tabla. ¿En cuál tabla? En esta tabla de acá. Aquí anoté el primer punto, ya anoté el segundo, ahora vamos a anotar el tercero, que sería este, el valor de X y de Y. Entonces, ¿cómo anotamos el tercero? Otra vez, muevo este multímetro hacia arriba y me ubico en 5. Más o menos, en 5 aproximado.
Vean, aquí más o menos. Otra vez, con este metro mido más o menos cuánto hay desde acá hasta acá. Más o menos. Sí, más o menos desde acá hasta acá. Y mido en X cuánto me da. En X más o menos cuánto es. ¿Sí? Ustedes lo miran ahí. En X. Y ahí me da 4,08 en X. Y en Y, pues entonces para Y simplemente lo que hago es medir otra vez la distancia. Como ustedes lo pueden ver acá. Mido desde acá, que este es el eje X, hasta la altura, que sería hasta aquí más o menos. ¿Sí? Y eso nos daría 1,15 metros en Y. Entonces, este procedimiento, estos dos puntos los vuelvo y los anoto acá. Y repito el procedimiento para otros dos puntos. ¿Qué les recomiendo? Que esos otros dos puntos estén por debajo. Si ustedes mueven esto por debajo, aquí pueden encontrar otro punto, vean. Este sería otro punto. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, este puede ser, este por ejemplo acá, a ver aquí, por ejemplo este puede ser otro punto. Entonces ahí ya completaría los 5 puntos de la superficie equipotencial que me están pidiendo. Acá, entonces esto serían los de la superficie equipotencial para 5 voltios, ¿sí? Como ustedes lo pueden leer aquí para 5. Y tengo que repetir ese mismo procedimiento, llenar esta misma tabla, pero para 10 voltios. Es decir, ya ubico que me dé 10 voltios. Que me dé 10 voltios aquí, vean aquí. Aquí más o menos da 10 voltios, ¿sí? Entonces ya, otra vez, ubico 5 puntos, 2 por encima, uno aquí en la mitad y 2 por abajo, para que me den los 5 puntos de la línea equipotencial de 10, ¿sí? Y los anoto acá. Y hago lo mismo para 20, y después hago lo mismo para menos 5 voltios, ¿sí? Para menos 5, entonces es ubicar esto por acá, ¿sí? Más o menos que me dé menos 5 voltios. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta que este sería menos 5 voltios, ¿sí? Ahí está, ahí lo pueden ver. Ok. Muy bien, y entonces lleno la tabla para menos 5, para menos 10 y para menos 20. Todos estos son los valores de las coordenadas en X y en Y. Y ahí se termina el punto 2. El punto 3 dice, grafique en un solo plano la familia de la línea equipotencial de 5 voltios, junto con los puntos experimentales de la tabla 1. Y me dicen, repita el proceso para las familias, esas otras familias. Preguntan, ¿los puntos experimentales se encuentran cerca de las curvas teóricas? Entonces aquí viene algo, muchachos, y es que tenemos que encontrar, tenemos que graficar la familia de la línea equipotencial de 5 voltios. ¿Cuál era la ecuación de esta? ¿Cuál era esta ecuación de la familia de la línea equipotencial de 5 voltios? Esta ecuación estaba acá. Esta ecuación es la ecuación de la familia de la línea equipotencial de 5 voltios. Entonces esta ecuación lo que tengo que hacer es graficarla. ¿Cómo la puede graficar? La puede graficar a mano, pero a mano es muy complejo porque tendría que darle valores a X y despejar de aquí la Y, es muy complejo. Entonces es mejor que utilicen software. ¿Con qué software? Pueden utilizar MATLAB, pueden utilizar Matemática, pueden utilizar GeoGebra. Yo en este momento les voy a indicar ¿cómo sería con GeoGebra? Simplemente lo que ustedes tienen que hacer es irse a GeoGebra y ubicar esta ecuación. Ustedes se van a GeoGebra, donde dice geogebra.org. Aquí lo pueden ver, geogebra.org. Como pueden ver aquí en la ecuación, en la barra de direcciones. Y aquí en la barra buscan donde dice calculadora gráfica. Aquí, calculadora gráfica. Entonces donde dice calculadora gráfica le dan enter y ahí lo que hace es que ingresa la ecuación que le dan, ¿sí? Entonces aquí lo que yo hice fue ingresar la ecuación que acabamos de ver allá. 5 es igual a menos 9 sobre x2 más y2 a la 1 medio, como ustedes lo pueden ver acá, vean, más 9 sobre este valor. ¿Sí? Aquí está. Más 9 sobre este valor de aquí. ¿Sí? Y recuerden que a la 1 medio es lo mismo que la raíz cuadrada. Entonces, si yo ingreso la ecuación y le doy enter, inmediatamente él me grafica la línea equipotencial. Y como ustedes lo pueden ver acá, la línea equipotencial es esta línea verde que ustedes ven aquí. ¿Sí? Esta sería la línea equipotencial. Esta sería la línea equipotencial de 5 voltios. Esta. ¿Sí? Entonces, aparte de esta línea, ustedes le toman un pantallazo a esta gráfica y la pegan en Word. Pero antes de poner el pantallazo, lo que tienen que hacer es poner los 5 puntos experimentales que usted midió allá en la simulación. Pone los 5 puntos de 5 voltios. Y esos puntos tienen que dar cercanos a esta línea, a esta circunferencia. ¿Cómo los ubica? Pues los ubica a ojo. Usted puede pegar esto en Word y después de que lo pegue en Word, pone punticos como imágenes encima
mirando las coordenadas, ¿sí? Otra forma de hacerlo es pegar esta imagen en Paint y en Paint poner los puntos contando los cuadraditos bien con las coordenadas que obtuvo en estas tablas, ¿sí? Pone los puntos. Entonces, ojo, en cada gráfica de Excel, en cada línea equipotencial tiene que aparecer la línea graficada y tiene que aparecer los 5 puntos experimentales, que tienen que estar aproximadamente cerca a esa línea, ¿sí? Ok, que son los puntos que usted puso en esta tabla de acá, en la tabla 1. Y repite ese procedimiento de GeoGebra para los otros potenciales. Quiere decir que en el punto 3 usted tiene que dar como resultado 6 gráficas y cada gráfica tiene que tener 5 puntos dentro de esa gráfica, ¿sí? Aquí es muy fácil. Para poder graficar simplemente lo que vuelvo es que igualo esta ecuación, pero ya no la igualo a 5, sino que la igualo a 10, ¿sí? Entonces digamos que esa va a ser la única diferencia. En vez de igualarla a 5, la igualo a 10. ¿Sí? Y ahí ya me queda la otra línea equipotencial, como ustedes se pueden dar cuenta. Y si quiero la de menos 5, entonces aquí le cambio y le pongo menos 5 y ahí ya me da la línea equipotencial de menos 5, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, este sería el paso 3. Pregunta, ¿los puntos experimentales se encuentran cerca de las curvas teóricas? Pues, digamos que idealmente sí, se encontrarían cercanos, ¿sí? Ahora, puede que a ustedes no les dé exactamente sobre la gráfica, sino que les dé cercano, porque como al medir con el multímetro va a dar algo inexacto y con el metro va a dar algo inexacto, entonces no se preocupen. 4. Para cada valor de x en la tabla 1, calcule el correspondiente valor de y, usando la familia obtenida en el punto 1. Entonces vean pues, para cada valor de x en la tabla 1, entonces usted se va para la tabla 1 y en la tabla 1 busca un valor de x. Supongamos que un valor de x sea, por ejemplo, 4.7. Entonces, con este valor de x de 4.7, usted se va a la ecuación de la línea de 5 voltios, que sería esta ecuación, y a esta ecuación usted tiene que reemplazar aquí el valor de x y despejar la y. Es complejo. No, a mano se puede hacer, pero es difícil. Ahora, me preguntarán, profesor, ¿y si yo utilizo un software? Sí, puede utilizar un software para despejar esa y. Les voy a enseñar cómo hacerlo con GeoGebra. Usted se va a GeoGebra otra vez, aquí en GeoGebra ORG, y le da donde dice calculadora CAS, ¿sí? Y donde dice calculadora CAS, aquí le mete la ecuación. Como ustedes pueden ver, aquí ya tengo la ecuación metida, y aquí en la ecuación yo le di el valor a X, le di el valor de 4, como ustedes pueden ver aquí. Si, digamos que aquí en esta tabla, el valor de X aquí sea 4. Entonces, yo aquí en GeoGebra le metí 4 y 4. Por lo tanto, la única incógnita en esta ecuación es y. Y aquí GeoGebra le saca las soluciones, que sería esta solución, menos 1.15 y 1.15, ¿sí? Ahora, ¿usted cuál de los dos toma? Pues el valor que haya tomado. Si usted el punto que tomó era 4, con un valor positivo de y, pues toma este valor positivo, 1.15. Ahora, si lo tomó fue 4 con un valor negativo de y, pues tomas este otro, ¿sí? Entonces, este valor que les da GeoGebra, que es el despeje de esta ecuación tan compleja, que como yo les digo no se puede hacer a mano, o bueno, sí se puede, pero es difícil, este valor lo va a anotar en esta otra tabla, en la tabla número 7. En la tabla número 7, que es esta que ustedes ven acá, en esta van a anotar el y calculado. Entonces le van a anotar aquí el que me dio GeoGebra, que sería menos 1.15, ¿sí? O 1.15, cualquiera de los dos, sería aquí. Y el x, pues es el x que medí acá allá arriba. Es decir, que este x va a ser exactamente este mismo x de acá. Son exactamente los mismos x, ¿sí? Y lo mismo. Ahora, ¿qué hago? Cojo el segundo valor de x de la tabla 1, este segundo valor, y ese segundo valor lo anoto acá y despejo la y de esa ecuación. Es decir, vuelvo a despejar de aquí la y, ya sería con el otro punto. Entonces, ¿qué hago? En GeoGebra, lo mismo. Reemplazo el valor de x acá y acá y despejo la y ahí me va a dar. Entonces supongamos que este segundo valor de x, por ejemplo, sea 4.7. Entonces aquí ya en GeoGebra le cambié 4.7, ¿cierto? Aquí ya está, le pongo que está elevado al cuadrado, 4.7, y aquí también le voy a poner 4.7, ¿sí? Entonces aquí, si hacemos eso, inmediatamente el y me cambió. Miren, aquí me dio menos 1.29 o 1.29, que esos son los valores que van a ubicar aquí. Entonces en esta segunda columna ponen todos los y calculados que les da GeoGebra o que les da el otro software con el que ustedes trabajen. Yo le estoy diciendo GeoGebra, pero puede utilizar MATLAB, Matemática, el software que usted quiera. Wolfram, ¿sí? Ok.
Muy bien, y así hago lo mismo para 10, para 20, para menos 5, para 10, para menos 10 y para menos 20. ¿Sí? Hago exactamente lo mismo. Con base en todas estas tablas. En las tablas de acá. Con la tabla 2 hago la tabla 8. Y así sucesivamente. ¿Sí? Por eso en el primer punto son 6 tablas y aquí también son 6. Listo, finalmente dice, calcula el porcentaje de error para la línea equipotencial de 5 voltios. Tomando como base los valores de Y medidos, o sea, los experimentales. Los experimentales serían los que tenemos aquí, muchachos. Todos estos son los experimentales. Y los Y calculados. O sea, los teóricos serían estos Y. Entonces, vean, muchachos, para esta tabla tenemos que aplicar la ecuación de porcentaje de error para cada uno de estos Y. ¿Recuerdan cuál es el porcentaje de error? Que es teórico menos experimental sobre teórico por 100. Entonces, ese porcentaje de error, aquí calculo un porcentaje de error, ¿sí? Con este Y calculado, que sería el experimental. Este sería el experimental. Y el teórico sería perdón, es al contrario. El experimental es este, que está aquí, que fue el medido, ese es el experimental. Y el teórico sería el calculado, este sería el teórico. Entonces sería teórico menos experimental sobre teórico por 100 y ese sería el porcentaje de error de este valor de acá. Después hago lo mismo con este, lo mismo con este, lo mismo con este, lo mismo con este. Es decir, que salen 6 porcentajes de error y al final promedio esos porcentajes de error y me sale el porcentaje de error global para 5 voltios. ¿Cuál es el porcentaje de error? Y lo mismo, promedio estos 5 porcentajes y me sale el porcentaje de error global de este de 10. Y así hago para todas, ¿sí? Repita el procedimiento para las demás líneas. Ok. Listo, muchachos, ahí se acaba la parte 1, que es la parte como más difícil. Y finalmente sigue la parte más fácil, que sería la parte 2. Se llama líneas equipotenciales de las placas paralelas, como las líneas equipotenciales de un condensador, ¿sí? Entonces, para eso lo que hacen es que abren el simulador y en el simulador arman esta configuración, ¿sí? Ponen estas líneas, ponen cargas positivas acá, aquí ponen cargas negativas y esto me simula como si fuera un capacitor o un condensador. Estas líneas, estas flechas son las líneas de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, miren lo que me están diciendo. 7. Dibuje la línea equipotencial de 0 voltios. Entonces usted se va y con la herramienta de graficar línea equipotencial, aquí les voy a decir cuál es, con esta herramienta de graficar la línea equipotencial, que es esta, ustedes recuerdan que ustedes cuando le dan clic en este lápiz, él les dibuja la línea equipotencial. Con esta misma herramienta de lápiz, con esta herramienta de lápiz dibujan la línea equipotencial. Entonces aquí simplemente es que hagan la configuración y dibujen la línea equipotencial utilizando el lapicito de 0 voltios, es decir, que eso se hace con el software. Y me dicen que repita el procedimiento para 50, para 100, para menos 50 y para menos 100, ¿sí? Y me dicen que muestre todas las líneas en el mismo gráfico, es decir, que al final tienen que entregar un gráfico con todas esas líneas equipotenciales. Pregunta, ¿qué apariencia tienen las líneas equipotenciales entre las placas? La apariencia es que son aproximadamente líneas verticales, ¿sí? Y el 8 dice, reduzca la distancia de las placas a la mitad. Quiere decir que usted todas estas cargas las tiene que mover hacia la mitad, es decir, que en vez de que hayan 2 metros, porque aquí hay 2 metros, tiene que haber 1 metro. Entonces todas estas las corre para acá. Me preguntan, ¿qué apariencia tienen las líneas equipotenciales entre las placas? Otra vez van a ser aproximadamente líneas verticales rectas, ¿sí? Esa va a ser la apariencia. En un momento yo le pongo aquí el cargador para que esto no se me descargue. ¿Ok? Esa es. ¿Y cómo explica este fenómeno? ¿Cómo explica ese fenómeno? Pues aquí realmente lo pueden explicar con los efectos de borde, que entre más cercanas estén las líneas de cargas, esto se va a considerar que es una placa infinita. Y si es una placa infinita, entonces los efectos de bordes se van a despreciar en el interior del condensador, ¿sí? Básicamente eso es lo que tienen que decir, que entre más cercanos estén, las líneas equipotenciales son más rectas de forma vertical. ¿Por qué se desprecian los efectos de borde? ¿Sí? Entre las placas paralelas. Muy bien, y finalmente, ¿en qué condiciones una placa puede considerarse infinitamente larga? ¿En qué condiciones? Pues cuando la distancia entre las placas es tan pequeña en comparación con la longitud de las placas. Si yo esta distancia entre estas dos placas la reduzco mucho, entonces prácticamente estas dos placas van a ser infinitas porque la distancia entre las dos es tan pequeña en comparación con la línea de lo que mide cada carga, ¿sí? Por lo tanto, ahí se puede considerar como infinitamente larga. Si observa las líneas de campo y las compara con las líneas equipotenciales, ¿qué relación guardan entre sí? La relación, muchachos, es la siguiente, que las líneas de equipotenciales me tienen que dar verticales y las líneas de campo, que son estas flechas, son horizontales, quiere decir que ambas son perpendiculares entre sí.
Y ahí se finaliza la práctica. Ahí se termina todo.